Y ya en un minutico comenzamos. Si quieren, Pablo, Bruno y Mitzi pueden abrir sus micrófonos. Yo aquí voy a comenzar y los voy presentando. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse a esta sesión y por su interés en esta conversación sobre diálogos que transforman. Estamos muy felices de contar con los expertos que ustedes ven aquí hoy en pantalla, con Pablo Lummerman, con Bruno Gómez y con Mitzi Canesa, que se conectan desde distintos puntos. Mitzi nos acompaña desde Chile. Mitzi es consultora de procesos de diálogo en Chile y en Latinoamérica y actualmente es la secretaria técnica del Grupo de Diálogo Latinoamericano. Mil gracias, Mitzi, por estar con nosotros. Nos acompaña también Bruno Gómez. Bruno es consultor de procesos de diálogo en Brasil y en otros países de la región y actualmente es el secretario técnico también del Grupo de Diálogo Latinoamericano. Bruno, bienvenido y mil gracias por el tiempo y la disponibilidad de acompañarnos en este trabajo. Y nos acompaña Pablo Lummerman. Pablo nos acompaña desde Argentina. Él es consultor también en procesos de diálogo en Argentina y en otros países de Latinoamérica y coordina el Grupo de Diálogo Neuquino. Para quienes no conozcan qué hace el GDL, el Grupo de Diálogo Latinoamericano, ya en unos minuticos Mitzi, Pablo y Bruno pueden ampliar, pero es una plataforma regional muy importante que acompaña iniciativas de diálogo entre diversos actores del Estado, de la sociedad civil, de universidades, en torno al tema de minería. Es una plataforma de mucha relevancia y que tiene mucha experiencia trabajando en la región en estos temas, así que estamos en muy buenas manos y estamos muy felices desde Red América que pudimos contar con estos tres super expertos para acompañarnos hoy. Y para que sepan, Pablo, Mitzi y Bruno, tenemos conectados en esta sesión, como ya pudieron ver en estos minuticos previos, participantes de distintos países de la región. Nos acompañan empresas y fundaciones empresariales, miembros de Red América que están en distintos países, en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en México, en Guatemala y en Argentina. Así que a todos mil gracias por su interés en esta conversación y por sumarse a esta conversación en la que vamos a abordar varios temas. Antes de darle la palabra a Mitzi y a nuestros expertos, quiero contarles que lo que les vamos a presentar hoy hace parte de un trabajo que hemos venido haciendo hace un par de meses con Mitzi, con Pablo y con Bruno. Estamos trabajando en un documento que vamos a compartir con ustedes posteriormente y que ya está casi listo y que queremos alimentarlo con la retroalimentación que recibamos de ustedes hoy en esta sesión. Entonces, para esta conversación queremos hacerles tres invitaciones. La primera, que participen de la conversación. Vieron que en unos minuticos antes de que comenzáramos les estuvimos preguntando desde dónde se conectaban, qué expectativas tenían frente a esta conversación, si en sus organizaciones han tenido experiencias de diálogo que nos quieran compartir, porque queremos que sea una sesión en la que ustedes participen y que sea muy enriquecedora para todos. Entonces, la invitación desde ya para que en los distintos bloques que vamos a tener nos compartan sus experiencias, nos envíen preguntas, nos manden comentarios y saben que pueden hacerlo a través de dos vías. Por defecto, sus micrófonos están silenciados, pero los vamos a estar leyendo a lo largo de toda la sesión a través del chat. Ahí pueden irnos escribiendo y vamos a estar leyendo sus comentarios, preguntas, sugerencias cuando abramos la conversación. Que nos envíen preguntas específicas sobre los contenidos, con eso podemos seguir enriqueciendo y trabajando el documento que estamos elaborando con Mitzi, con Pablo y con Bruno, y que nos compartan las experiencias que estén adelantando sus organizaciones. Entonces, pueden hacerlo a través del chat, pueden enviarnos ahí sus preguntas, comentarios, experiencias, o pueden escribirnos a través del botón de preguntas y respuestas, que ahí también los vamos a estar leyendo. Entonces, sepan que todas sus aportes y su retroalimentación el día de hoy nos sirve para que el documento que posteriormente les vamos a compartir sea relevante y sea pertinente y efectivamente recoja las expectativas de ustedes frente a este tema. Entonces, los temas que vamos a trabajar hoy son estos tres. Les decía al inicio que este es el primer webinar de este tema. Hoy vamos a estar trabajando sobre estos tres temas, que es el diálogo de calidad, cuándo hay un diálogo de calidad,
por qué el diálogo transforma conflictos y cómo impulsar diálogos que construyen. Y vamos a tener un segundo webinar el 31 de octubre, donde vamos a profundizar en otros temas ya más relacionados con herramientas y estrategias para la promoción de procesos de diálogo. Entonces, la invitación desde ya para que se programen a acompañarnos en el siguiente webinar y nuevamente agradecer a Mitzi, a Pablo y a Bruno por la disponibilidad que han tenido para acompañarnos en este trabajo, tanto en la construcción del documento como en estas conversaciones que vamos a tener sobre el tema. Entonces, los dejo con Mitzi, con Pablo y con Bruno, y recuerden que los vamos a estar leyendo a lo largo de toda la sesión. Mitzi, te dejo con los miembros. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta el momento creo que anoté que éramos 12 más o menos. Tenemos 17 personas ya conectadas, Mitzi. Algunos que no los anoté. Bueno, Sí. pero ahí vamos a ir entonces de Colombia, de Perú, de Santo Domingo, de México, Perú, Guatemala, y no sé los otros, los últimos que se fueron agregando. Bueno, muchas gracias. Ya Paola dio una introducción de quiénes somos y de dónde, cómo aparecemos. Brevemente, el grupo de diálogo nace más o menos hace aproximadamente unos 6-7 años, Pablo, 2012-2013, ¿verdad? ¿Verdad? 2012, tal cual. Entonces, bueno, el grupo de diálogo se conforma más bien por una red de ciertas iniciativas de diálogo que se están generando en América Latina. Tanto Pablo estaba a cargo del grupo de Argentina, Bruno del grupo de Brasil y yo del grupo de Chile. Y esto con los años, algunos grupos de diálogo siguen activos, como me imagino que los de Perú lo deben conocer muy bien, que el grupo debe llevar ya 18 años más o menos, Pablo, una cosa así. Sí, el peruano, el grupo de diálogo de Perú sobre desarrollo sostenible. Sí, sí. Sí. Y él en el fondo es la alma mater de nuestro grupo, junto con José Luis López, que espero que algunos lo hayan conocido, que es nuestro maestro, como señalamos nosotros, y por eso está también muy ligada esta presentación al tema de los diálogos que transforman. Bueno, tanto Pablo como Bruno y yo somos además consultores y trabajamos desde hace varios años, algunos tenemos más años que otros, en todo lo que tenga que ver con procesos de diálogo, procesos de participación. Pablo también trabaja mucho el tema de derechos humanos y empresa, Bruno trabaja mucho el tema de Amazonía y procesos de participación. Entonces, algo tenemos que compartir con ustedes, por eso cuando Red América nos invita a armar un manual de diálogo, digamos, partimos con esto preguntándonos un poco qué significa un diálogo de calidad. Y bueno, estas tres preguntas vamos a conversarlas hoy. La idea es poder tener, primero hablamos sobre el diálogo de calidad, entonces recibimos sus preguntas, si quieren pueden ir colocándolas en el chat por mientras, y nosotros terminamos estas tres láminas y podemos ir respondiendo. La idea es poder generar una conversación. Después vemos por qué el diálogo transforma en conflicto, eso lo va a conversar Pablo, y después cómo impulsar diálogos que construyen. Y a la sesión siguiente, más bien vamos a precisar sobre las características y los atributos del diálogo, vamos a ver la caja de herramientas ya, metodología más concreta, y ahí también ustedes nos pueden ir contando las metodologías que ocupan, cómo les han resultado, y después terminamos el próximo webinar con las recomendaciones y las lecciones aprendidas, tanto de nosotros como también de ustedes, y las podamos compartir. Si quieres pasamos a la siguiente lámina, Paula. Bueno, ¿qué es esto del diálogo? Y la lámina siguiente, la siguiente. Bueno, ahí nosotros señalamos que en un contexto de conflictos, principalmente conflictos socioambientales en América Latina,
ha ido mostrando un poco la importancia de poder generar estrategias de acercamiento y diálogo entre las empresas. Esto también ha tenido cierta evolución en los últimos años. Antes las empresas desarrollaban sus proyectos, llegaban a un territorio, se instalaban sin tener mucha conciencia o voluntad, ¿verdad?, de acercarse a las comunidades. Y por otro lado, las comunidades también fueron respondiendo de manera más contestataria frente a este tipo de intervenciones. Y yo creo que, y por otro lado está el Estado. Entonces tenemos aquí tanto al Estado como las comunidades y las empresas que han cumplido roles en distintos países de manera diferente. Y esta relación se ha tenido que ir transformando, un poco por eso, y esto se ha ido transformando a través de lo que nosotros denominamos el diálogo. No como un método, sino que más bien como un proceso, y por eso hablamos que el diálogo puede estar, y lo podemos ver la próxima semana, en distintas herramientas, en distintos métodos. En el fondo el diálogo es la forma de relación entre los actores. Nosotros hablamos de los multiactores, por eso les hablaba de las comunidades, de las empresas, del Estado, de la sociedad civil, y ahí dentro de eso tenemos una amplia gama de diferentes actores. En otros lados también, en algunos casos también están las organizaciones internacionales, el rol que cumplen. Y bueno, y para desarrollar estos procesos que transformen esta relación y que aporten también a sociedades más sostenibles, un poco el concepto que tiene Red América de las comunidades sostenibles, siempre respetando los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Entonces, para nosotros el tema del diálogo es más bien la forma de la relación, no como un proceso netamente para negociar o para hacer participación ciudadana o para proveer un estudio de impacto ambiental, sino que más bien es la forma en la cual se tienen que relacionar los actores. Y bueno, en este caso, ya que estamos aquí con todos ustedes que son de parte de las empresas han tenido un rol bien importante porque en la mayoría de los casos son las empresas las que han generado los diálogos. En la mayoría de los países, no estoy diciendo que el Estado no lo haga, pero en la mayoría de la experiencia es más bien la empresa la que se acerca a generar estos procesos de diálogo, ya sea por un tema de conflicto existente, ya sea porque quiere aprobar un estudio de impacto ambiental, ya sea porque llegó al territorio, etcétera, un montón de otros factores. Pablo y Bruno, ustedes me interrumpen nomás y vamos agregando más ideas a esto, así que para que podamos generar una conversación. Sí, simplemente un aporte, entonces meto 10 segunditos, aparte de saludarlos a todos, decirles que esto tiene una razón de ser. ¿Por qué las empresas multiplican sus esfuerzos de diálogo? Bueno, justamente por las expectativas y mecanismos que tienen las comunidades de hacerse presentes y también de generar cierta condicionalidad al proyecto mismo. Y por otro lado, un Estado que no tiene capacidad de establecer, institucional digo, de establecer mecanismos preventivos de diálogo facilitado en general, básicamente le dice a la empresa, haz lo que tengas que hacer para obtener la licencia social, digamos, ¿no? Y ahí se queda. Entonces, las empresas están obligadas a desarrollar una nueva serie de políticas que antes no tenían razón de ser, para establecer ese diálogo directo y obtener ese consentimiento y ese eventual valor compartido a trabajar con las comunidades como otros actores. Bruno, ¿quieres agregar algo? No, sigue Mitzi, por favor. Ya. Seguimos con la siguiente lámina. Bueno, aquí nosotros quisimos, ya que somos de muchos países, colocar un contexto latinoamericano, y creo que hablábamos hace un rato, tanto con Bruno como Pablo, que en América Latina hemos tenido un año muy removido, principalmente por la situación política.
Así que eso también tiene una influencia muy, muy importante para mirar cada uno de los territorios. Entonces, para nosotros el contexto es fundamental, porque además nos hemos dado cuenta que están muy interrelacionados, tanto como lo que decía recién Pablo, sobre el Estado, las empresas. Gran parte de las empresas que están principalmente en territorios mineros son extranjeras, son transnacionales, entonces vienen también con un contexto desde otros países que también nos van marcando. Bueno, y nos hemos dado cuenta que a nivel, digamos, de América Latina hay un aumento en la conflictividad en torno a la actividad empresarial, en particular, como les decía recién, sobre los proyectos que hacen explotación de los recursos naturales. Nos referimos principalmente a proyectos mineros y energéticos. Los tres hemos trabajado mucho en minería, entonces quizás nos vamos a ir inclinando en algunos de nuestros ejemplos en el tema minero, pero ya hemos ido ampliando nuestro horizonte, pero tenemos nuestro sesgo minero. Así que eso es como bien relevante señalarlo. Hablábamos recién que muchas veces está esta relación de conflicto entre las comunidades y el Estado, principalmente porque las comunidades señalan que hay cierta ausencia, digamos, del Estado en poder resolver los temas. Incluso hay comunidades que, teniendo, digamos, un Estado ausente, igual creen que es el Estado el que tiene que resolver el tema de los diálogos entre las empresas y las comunidades en los distintos territorios. Un poco como dato, podemos señalar que en el caso de Perú, la Defensoría del Pueblo es la única institución que nosotros conocemos, digamos, y estamos en varios países, que tiene un registro mensual de los conflictos en su país. Y por ejemplo, en el registro ahora de septiembre, señala que hay 184 conflictos sociales, de los cuales 132 están activos, y de los cuales 90 son socioambientales, que tienen que ver más bien los relacionados con los recursos naturales, donde está el recurso natural en disputa entre la empresa y las comunidades. Y de estos, en el fondo, 132 activos, son 83 que están en procesos de diálogo. Aquí las personas de Perú también nos podrían compartir un poquito más, pero hay desde a nivel más presidencial, ¿verdad? Está la Oficina de Diálogo de Perú, que es la que también define y establece cuándo intervenir en ciertos procesos de diálogo. En el caso de Chile eso no existe, en el caso de Brasil tampoco, en el caso de Argentina tampoco. Entonces, más bien estos procesos de diálogo se dan entre privados, como lo señala el Estado, entre la empresa y las comunidades. Y muchas veces, en ese caso, hay condiciones de vulnerabilidad. También podemos ver que en el último tiempo esta relación en torno a llegar a alguna resolución de un conflicto se ha dado principalmente una relación transaccional. Entonces, el diálogo se pierde en esa relación transaccional porque en el fondo lo que ocurre es un proceso de negociación. Y eso, las experiencias muestran que no son sustentables, que en algún minuto esto se cae por distintas razones, porque hay mal manejo de recursos, porque no hay transparencia en estos recursos que se entregan, porque muchas veces se entregan estos recursos sin tener definido un proyecto de vida desde las comunidades. Entonces, y las empresas, un poco lo señalaba recién Pablo, van respondiendo porque efectivamente tienen que resolver la licencia social lo antes posible, su licencia o su licencia ambiental está muy sujeta a tener una buena relación con las comunidades. Y pocas veces, o sea, y en el fondo todo lo que tiene que ver con los impactos reales de los proyectos se terminan encapsulando y quedan ahí sin ser tratados.
Entonces, es un poco la experiencia que nosotros tenemos y se pierde esto, el diálogo que se debería haber construido desde un inicio, sobre todo cuando son empresas que llegan a territorios nuevos. Incluso cuando las empresas llevan mucho tiempo, que es lo más difícil, cuando llevan mucho tiempo en un territorio, les cuesta un poco desarmar esa lógica que han tenido y que en algunos casos ha sido bastante asistencialista o de ir respondiendo frente a la más reactiva, y respondiendo frente a las reacciones de las comunidades donde dicen, vamos aquí, no vamos a dejar, vamos a poner un neumático y lo vamos a quemar y no vamos a dejar la entrada de la empresa poder operar. Entonces, también hay un juego de los dos lados, no estoy diciendo que sean las empresas, sino que también desde las comunidades ha existido también eso. Bruno, Pablo, no sé si quieren aportar algo más de eso. Pasamos a la siguiente lámina. Lo único que podría decir es que el diálogo bien encarado como política de relacionamiento con los stakeholders desde la empresa permite prevenir conflictos porque involucra de forma temprana a los actores en un proceso secuencial de construcción de confianza que previene, justamente transformando quizás dinámicas previas. Pero, desgraciadamente, son los conflictos los que envían las señales de alerta a los tomadores de decisión respecto a la necesidad de cambiar ciertas secuencias. Entonces, desgraciadamente digo, porque los costos sociales, económicos que traen estos conflictos cuando ya estallan son mucho mayores a los costos de hacer una política de diálogo orientada a la prevención. Exacto. No más me quisiera añadir que esta característica que dijo Pablo, que muchas veces los actores se interesan por el proceso de diálogo en una situación de conflicto, muchas veces eso también afecta el proceso de implementación del diálogo, que no es una situación, digamos, serena para empezar el proceso, es una situación donde generalmente hay mucha prisa, mucha ansiedad. Entonces, hay algunos puntos de atención que tenemos que tener, y vamos a hablar más adelante un poco más de todo eso, pero en el proceso de implementación, para no dejar que la situación de conflictividad o la prisa y este momento crítico nos lleve a una implementación sin algunos cuidados y algunos puntos ahí y etapas que tenemos que construir sin prisa y tomando el tiempo necesario. Entonces, este es algo que hemos visto en muchas experiencias, ¿no? Que el contexto donde surge el diálogo muchas veces no es el más favorable para una buena implementación con todos los cuidados necesarios. Entonces, siempre tener esto en consideración intentar, en la medida del posible, sabemos que es difícil, poner las cosas un poco más en perspectiva intentar ir más allá de la situación crítica donde estamos para que el proceso de hecho tenga los resultados esperados y pues, pueda lograr una solución para la conflictividad, ¿no? Exacto. Bueno, ahí ustedes están viendo una figura donde nosotros hemos hecho un poco este diagnóstico de lo cual hablábamos recién, un poco este ciclo vicioso del conflicto y el clima de inversión, porque efectivamente cuando se dan en países con baja calidad de gobernanza, son más bien las empresas las que tienen que empezar a hacer las cosas de manera diferente, y muchas veces el Estado descansa en las empresas para que resuelva temas de Estado, que es, por ejemplo, el tema de educación, el tema de salud, y una serie de otros temas, de comunidades que son más vulnerables, que están aisladas. Entonces, gran parte de las empresas construyen carreteras, mejoran los servicios, también como haciendo un aporte al desarrollo de cada comunidad. Entonces, ahí podemos ver que a mayor inversión, con una institucionalidad local débil, mayor conflictividad. ¿Ok?
que es un poco lo que les decía recién. Las empresas muchas veces se pierden en esto de decir, bueno, nosotros colocamos recursos en salud, en educación, que quizás a juicio de nosotros son más bien el rol del Estado. Después, a mayor conflictividad, más costos de operación. Efectivamente, hay incluso un estudio sobre cuánto cuesta un conflicto social en términos mineros, que también está ahí citado en nuestro documento, que se dice que se pierden semanalmente 20 millones de dólares asociados a gastos de retraso en la producción en un proyecto minero. Es bastante dinero, entonces tiene un costo alto también, un poco lo que decía recién Pablo. Las empresas reaccionan frente a esto y dicen, bueno, nos tenemos que hacer cargo un poco de cómo poder salir del conflicto. Perdón. Después, a mayor costo de operación, peor clima de inversión. Aquí también podemos tener varias opiniones distintas en esto, porque cuando un proyecto es bastante grande en términos de inversión, las comunidades dicen, bueno, el 0,1% de inversión social de ese proyecto es muy poco, digamos, en términos, porque a la empresa no le cuesta nada hacer esa inversión, y por tanto hay algunas experiencias sobre, digamos, de la inversión del proyecto, de entregar el 3% de las utilidades a las empresas. Nosotros nos tocó conocer un poco con Bruno el caso de Australia. Efectivamente hay un impuesto de las empresas mineras a las comunidades indígenas de un 3% que va al Estado, y a su vez las empresas también aportan de sus utilidades un 3% a las comunidades indígenas. Esto es más bien un consejo indígena del cual ellos administran y pueden desarrollar estos proyectos de plan de vida, los cuales les señalaba anteriormente. A peor clima de inversión, mayor costo de capital, lo que hablábamos recién sobre el costo semanal que puede tener un conflicto. A mayor costo de capital, necesidades de retornos más rápidos, también vamos dentro de la misma línea. Entonces, esto repercute siempre en el clima de inversión y desarrollo local, dado que se van incrementando estos riesgos sociales, económicos, institucionales, tanto para las comunidades como para las empresas y los proyectos. Entonces, muchas veces las empresas dicen, no, en realidad este proyecto es muy conflictivo, tiene un costo muy alto, yo me retiro. Y también, por otro lado, eso juega en contra porque hay comunidades que tienen expectativas de trabajo o ser parte de la cadena de valor, digamos, de ese proyecto, de esa inversión, y se quedan, digamos, ahí esperando para ver cuándo podrían tener mayores recursos para mejorar su calidad de vida. Y creo que ahí terminamos con esta primera parte de esta lámina. Pablo, Bruno, no sé si quieren agregar algo más y podemos pasar a las preguntas. Sí, pasemos para comentar. Listo, entonces mientras nos contabas algunas cifras de contexto, Mitzi, Margaret, que está aquí muy atenta siguiendo el webinar, complementaba una cifra para complementar los datos que tú dabas. Margaret nos decía que el número de conflictos socioambientales en América Latina viene creciendo y actualmente están en América Latina el 46% de los conflictos ambientales del mundo. Significa esto que esta es la principal causa de conflicto en muchos países, por lo que el diálogo es un elemento central y precisamente es la razón por la que estamos conversando sobre esto. Cristiana Menábar, desde la Fundación Carlos Novela, nos enviaba una pregunta para ustedes, para Mitzi, para Pablo y para Bruno. Ella quiere saber si en la experiencia de ustedes hay casos donde se desarrollen procesos de diálogo de forma periódica y constante en el tiempo, si eso es común, o si lo habitual es que solo cuando hay un conflicto se desata un proceso de diálogo y ahí finaliza y no se mantiene en el tiempo.
Esa es una primera pregunta que plantea Cristiana, para que la tengan ahí, luego la abordamos con sus experiencias. Y Gonzalo Quintanilla nos pone aquí un comentario. Él quisiera que clarificaran mejor cómo se entiende la licencia social en contextos de alta conflictividad social, principalmente en los A&D y en los A2 de proyectos mineros. Por ejemplo, nos dice Gonzalo, en Perú los recientes casos de proyecto Las Bambas en la zona altoandina y otro proyecto que él menciona en Arequipa, están redefiniendo el sentido de la participación ciudadana en estos procesos EIA y MEIA. En Apurímac, la mayoría de las comunidades están a favor del proyecto de Las Bambas con capital chino y existe un alto interés de demanda social y económica. En Arequipa, la mayoría de la población está en contra del proyecto Tía María. En ambos contextos, esta es la pregunta de Gonzalo, ¿cómo entender la licencia social? Y agradece sus aproximaciones al respecto. Vamos a abordar esas dos preguntas y luego quiero que le demos la palabra a Raquel de Asociación UNASEM para que ella también nos comparta la experiencia que veníamos conversando antes de iniciar el webinar. Perfecto. Compañeros, ¿le parece que yo pueda responder Bueno, tenemos distintas experiencias, entonces podemos compartir ahí brevemente para que cada uno de nosotros pueda contar. Si es que existen experiencias de diálogo en las que hayamos participado nosotros, y si es el caso de proceso periódico o solo durante el conflicto. La mayoría de las experiencias en las cuales yo he estado ha sido para salir de un conflicto. Sin embargo, tengo experiencias donde han permanecido, son experiencias que han permanecido en el tiempo, me refiero 5 años de proceso constante, metódico, de relación con las empresas y las comunidades, que efectivamente se generó por un conflicto y se mantuvieron más bien para cumplir los compromisos y porque las comunidades también señalaron que esa era la forma que querían relacionarse con la empresa. Y bueno, yo estuve 5 años metida en ese caso. Esto ya lleva 10 años y ellos todavía, la empresa con las comunidades, tienen reuniones periódicas de mesa de diálogo, le señalaron, y producto de eso también han tenido cambios al interior de la empresa y también de las comunidades. Pero efectivamente, Cristina, ¿verdad? Cristiana, hizo efectivamente la experiencia, lamentablemente siempre es porque existe un conflicto, y más bien lo que uno tiene que lograr hacer que esa experiencia pueda tener, que se pueda sostener en el tiempo como la forma de relación, ya que la empresa en general están 30 años, 25 años en el mismo territorio. Bruno y Pablo, si quieren contestan esa y después nos vamos a la siguiente sobre la licencia social. ¿La licencia social? Bueno, miren, hay 100 cadenas de valor que operan en América Latina, más o menos multinacionalizadas. Dentro de esas cadenas de valor hay decenas de miles de empresas. Algunas tienen más de 100 años y otras recién son startups. Con lo cual, la diversidad de casos es enorme. La tendencia es que cada vez lo que se refiere como stakeholder engagement en inglés, que es relacionamiento con actores involucrados internos y externos al negocio, es un must porque hay que gestionar una complejidad en el entorno. Con lo cual, cuanto más nuevos son los proyectos y más nuevas son las empresas, con lo cual la cultura corporativa está más abierta y más flexible al entorno, más se van a dar estos procesos dialógicos tempranos, abiertos, que buscan consentimiento en las comunidades y que los incorporan como interlocutores válidos, más allá de sus complejidades. Cuanto más antiguo, digamos, es la empresa, más grande, más tradicional, si se quiere, y con más pasivos en su relación con la comunidad, más difícil va a ser el cambio y más riesgo va a ser el conflicto para provocar el cambio. Yo tengo un caso que después podemos circular, que es el caso de Arauco, que después lo voy a comentar, pero que ilustra un poquito eso. Un caso, una experiencia de un proceso histórico, de un proyecto
que se compra y se vende, se compra y se vende, y en un momento acumula conflictividad y genera condiciones para que la empresa cambie su lógica de relacionamiento y empiece a usar el diálogo, y hoy hace 5 años viene usando el diálogo. Hay muchos casos en ese sentido. Lo que veo es que lo más nuevo, las empresas que aparte cotizan en bolsa, que requieren financiamiento internacional, que presenta estas condicionalidades que antes no había, sobre licencia social y demás, que después podemos trabajar, estas metodologías se convierten en estándar. Bueno, yo quizás, Mitzi, para avanzar un poco, ya puedo abordar temas de la segunda pregunta, ¿no? ¿Ya? Sí, gracias, sí. Bruno. Podemos conversar. Sí, vamos, Bruno. Porque me parece interesante, creo que es Cristiana que puso ahora una pregunta también sobre los procesos de consulta previa. Yo creo que todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Es importante quizás separar un poco los procesos, cosas distintas, ¿no? Participación social, participación pública en los procesos de inversión, en los territorios, los procesos de consentimiento previo, de acuerdo con la convención de la OIT, y los procesos de la licencia social. Yo creo que son cosas distintas, ¿no? El diálogo es una herramienta, una metodología transversal, que nos puede apoyar en todos estos procesos, pero aún así son procesos distintos. Y la situación es un poco, tenemos una diversidad de leyes, regulamentación en nuestros países. En general, el consentimiento previo está más o menos ya con una regulación o leyes más específicas nacionales que determinan etapas o determinan el nivel de vinculación que tiene la decisión del consentimiento previo con la inversión. Entonces, en algunos estados, en algunos países de Latinoamérica, la decisión que se tiene ahí en el proceso de consentimiento previo es vinculante, en algunos casos no. En Brasil, por ejemplo, esto no está muy claro, la forma como nacionalmente interpretamos la convención de la OIT, aunque la hemos firmado hace años ya. Entonces, pero aún así existe un marco normativo internacional, por lo menos. En el caso de la licencia social para operar, es todavía algo que muchas veces se confunden los procesos de licencia ambiental, que es algo muy regulamentado, muy normatizado, con leyes muy específicas y procedimientos claros, con el proceso de licencia social. Son cosas muy distintas. El proceso de licencia social también es un proceso que tampoco está muy bien regulamentado, tampoco tiene etapas muy claras, y es algo que es permanente, ¿no? Yo creo que es ahí donde la primera pregunta se conecta con la segunda, es que para la licencia social es algo que una vez que una empresa o un proyecto de inversión, de minería o lo que sea, tiene su licencia ambiental, que el Estado ha dicho, bueno, está bien, hiciste los procesos participativos básicos del licenciamiento ambiental, el estudio de impacto, entonces ya puedes avanzar con la licencia de instalación, de operación. Aún así, la licencia social no está garantizada. Y por eso es tan importante el proceso previo de diálogo. Empezar antes del estudio de impacto, puedes empezar un proceso de diálogo con el territorio, con las comunidades. Durante el proceso de estudio de impacto de producción de ella, el diálogo más allá que lo que la ley obliga a la empresa a hacer para el estudio de impacto. Porque lo que pasa es que muchas veces hay una sorpresa por parte de algunas empresas en algunos proyectos que han respetado perfectamente todo el proceso de estudio de impacto y las etapas participativas, y aún así no logran una buena relación con el territorio, con las comunidades. Entonces, creo que ya estamos llegando en un consenso entre las empresas, el sector privado, en muchas cadenas productivas, que hay que hacer más,
¿no? que solamente el proceso de licenciamiento ambiental. Entonces, estas mesas permanentes, esos procesos de diálogo más instalados en el tiempo, es lo que puede quizás apoyar en la conexión entre consentimiento previo, licencia ambiental y licencia social para operar. Para poder avanzar, Pablo, Bruno y Mitzi, les propongo que sigamos al siguiente bloque, el segundo bloque de conversación. Para quienes se incorporaron recientemente, esa sesión tiene 3 bloques, estamos finalizando el primero y vamos a tener otros 2, así que seguramente ya habrá tiempo de recoger más preguntas y comentarios. Y como en el siguiente bloque vamos a tener un espacio para experiencias que ustedes van a compartir, ahí le daré la palabra a Raquel y a Saskia, que también está conectada, de la Fundación Holcim, que ahí sería interesante que nos compartieran esas experiencias de diálogo que tienen tanto la Asociación UNACEM como la Fundación Holcim. Entonces, si quieren, continuamos con este segundo bloque de por qué el diálogo transforma conflictos. Bien. Tomo entonces la tarea. Lo primero es, estamos buscando comunidades sustentables, proyectos empresariales exitosos en comunidades sustentables, y para eso somos conscientes que estamos en una tarea de transformación, de transición. En general, en nuestra región, las comunidades no son sustentables y los proyectos económicos no se insertan de forma armónica en una senda de largo aliento de desarrollo sustentable, digamos. No ese es el modelo actual de desarrollo y consumo, pero sí, sí hay ejemplos donde esto se produce. Y se produce otra vez con un enfoque de transición hacia un nuevo modelo donde los negocios puedan articular el bien común, ¿no? Y esto es algo que cada vez se ve más y eso es esperanzador, pero tiene muchos desafíos. Entonces, una de las cuestiones que tiene que ver con esa transición, esta manera nueva de hacer las cosas, que implica el consenso y no la imposición, y que implica hacerse cargo de los impactos socioambientales que tienen los proyectos e incorporarlos en la contabilidad, digamos, interna, que también obliga al Estado a cambiar sus regulaciones y su institucionalidad para armonizar, para compatibilizar proyectos económicos con derechos humanos. Esto requiere cambios, y estos cambios vienen a la sazón por conflictos que obligan a los actores a cambiar, pero también esos cambios requieren, para hacerse sustentables y para ser realmente integrales, procesos de diálogo profundo. Entonces, esto es un poco esta transformación. Lo que nosotros decimos es que será dialógica o no será, digamos, porque se requiere la construcción de nuevos consensos macro, meso y micro para poder lograr esta transición, y esos no se pueden forzar, se construyen sobre la base de procesos de diálogo, de consentimiento, de información, ¿no? En definitiva, procesos de entendimiento mutuo y que derivan en estos consensos que transforman realidades, ¿no? Pasamos. Entonces, cuando decimos los diálogos son transformadores, en base a nuestra experiencia, lo decimos porque vemos cómo aplicando procesos de esta naturaleza, en donde se mapean los actores clave, en donde se establecen relaciones de construcción de dinámicas de construcción de confianza y de entendimiento mutuo, y se incorporan los intereses de los distintos actores en las propuestas que se realizan, y se generan espacios seguros, etc., vemos cómo esos procesos empoderan los cambios que las personas tienen que hacer para ser capaces de percibir mucho más amplio de lo que originalmente percibían como lo real, porque aparecen los otros que con sus propias realidades que enriquecen esa visión de mundo. Ese es el primer cambio o transformación que se produce en los dialogantes, ¿no? La expansión de su conciencia sobre lo que ocurre en el entorno. También transforman las relaciones del antagonismo o de la indiferencia o de la deferencia, ¿no? Hacia la colaboración, ¿sí? Las relaciones se nutren de un oxígeno fundamental que es la confianza, la buena fe, la capacidad para creer que el otro va a cumplir con lo que acordó. Entonces eso enriquece las relaciones, y lo que decimos en negociación expande
el valor a ser distribuido, el valor, digamos, compartido, lo expande, como los conflictos comprimen, digamos, reducen el valor sobre la mesa, ¿no? Porque las dinámicas son más competitivas. Entonces las relaciones cambian, cambia el patrón de interacción entre los actores, y ya eso nos lleva, hablando de patrones históricos, decimos estructuras, cambia el patrón de una espiral de desconfianza a una espiral de colaboración, y cambian las estructuras, y cuando decimos estructuras decimos leyes, porque el diálogo cambia, justamente en la medida que construye consenso, cambia la institucionalidad, pero también hablamos de organigramas dentro de las empresas, cambia la manera en que las comunidades se organizan, cambian, generan nuevas políticas, nuevos incentivos, digamos, ¿no? Justamente que permiten maximizar las capacidades que tienen los procesos colaborativos. Y algo que no está acá, cambia la cultura, cambia la manera de definir quiénes somos nosotros, pero no solamente de forma individual, sino los valores compartidos, ¿no? Y entonces, en lugar de ser mal visto compartir información de un proyecto porque estás exponiéndote a que te cuenten las costillas, está bien visto eso porque contribuye justamente a la inteligencia colectiva, digamos. El hecho de que hoy por hoy sea mal visto, digamos, la transparencia en algunos segmentos de ciertas industrias, da cuenta de una cultura del secreto, digamos, ¿no? Hace una cultura de la transparencia. Bueno, ese tipo de cambios culturales también lo provoca el diálogo, en la medida en que se hace de forma sostenida. Dos casos interesantes para ilustrar. Uno nace justamente de una empresa forestal que compra una operación, una empresa multinacional, compra una operación nacional, territorializada en el norte de Misiones, 200.000 hectáreas de bosque implantado, una histórica relación clásica entre la empresa nacional que es comprada con lo del territorio, paternalista, asistencial, un poco como Mitzi planteaba, transaccional, pero con cierto efecto de el patrón llega y comparte un poco con los trabajadores y con la comunidad. Cuando la empresa multinacional compra la operación, cambia un poco el management y la lógica de interacción con la comunidad baja, digamos, se lleva a niveles muy transaccionales y muy legalistas. Y eso genera una brecha cada vez más grande con comunidades locales, con ONGs, con academia, una operación muy grande que generaba muchos impactos, y eso fue acumulando conflictividad. Esa conflictividad le fue costando a la empresa oportunidades de mercado, porque la conflictividad le impedía, por ejemplo, certificar el buen manejo forestal, y eso luego la llevó a empezar a traducir, digamos, su modelo de gestión y relacionamiento en costo y el riesgo que tenía el negocio en el país. Entonces, en base a buenas prácticas en otras unidades de negocio en otros países, se planteó y se negoció un proceso de diálogo multiactor con los actores sociales afectados por la operación, y fueron 2 años de diálogo que permitió construir consenso en torno a los cambios en el manejo de esas relaciones, cambios en la operación forestal, en la operación ambiental, y eso generó nuevos consensos, respaldo social, cartas, digamos, respaldando a la empresa en los procesos de certificación por parte de las comunidades que antes estaban batallando contra la empresa, y eso hizo que la empresa incorporara el diálogo como una modalidad, digamos, sostenida en el tiempo para nuevos proyectos y para proyectos que tenían viejos conflictos. Hace 3 años que viene sosteniendo este nuevo modelo, y este diálogo hoy es un diálogo territorial. Ya la empresa es una más, hay muchas empresas más, digamos, y ya no se habla solo de la operación de esta empresa, sino de toda la cadena de valor forestal-industrial en este territorio. Ya el diálogo es otro, se descentró la empresa y estamos trabajando sobre objetivos de desarrollo sustentable para el territorio. Caso forestal. Caso Vaca Muerta, al revés, las empresas dinámicas, petroleras, estamos hablando de un yacimiento muy grande en la Patagonia de gas y petróleo de esquisto, gas y petróleo no convencional, que están en la roca madre, con tecnologías de hidrofractura, esto se saca, eso genera
un desarrollo industrial gigantesco con muchos impactos, y bueno, la industria del gas y del petróleo, no, de los hidrocarburos en general, este tipo de el diálogo, digamos, no lo usa demasiado, porque justamente el petróleo siempre ha sido el recurso estratégico, entonces el Estado siempre ha estado muy detrás de generar los permisos, digamos, necesarios, y en todo caso, bueno, la situación concreta es que el territorio empezó a generar diálogo para poder sentar a las empresas y convencerla de que la situación sobre los conflictos derivados de los impactos de estos proyectos podía ser abordado a través del diálogo democrático, y eso lentamente fue permeando a que varias empresas empezaran a incorporar estas metodologías, cosa que antes no hacían, en el territorio. Esto es un ejemplo de cómo se puede contagiar a la cadena de valor desde afuera hacia adentro con una incidencia de diálogo y no de confrontación. Son dos ejemplos que dan cuenta de cómo se generan estos cambios culturales, cambios en la manera en que las empresas piensan el negocio y se relacionan con los actores en el entorno. Bruno. La siguiente. Aquí finalizamos el segundo bloque, ¿cierto, Mitzi? Sí, ¿te parece que siga Bruno y ahí retomamos las preguntas al final? Sí, las preguntas y las experiencias que queremos que participantes que están conectados desde distintas organizaciones que tienen experiencias relevantes para compartir sobre el proceso de diálogo participen. Entonces, si quieren, seguimos adelante y al finalizar el tercer bloque les abrimos el micrófono a quienes van a compartir experiencias. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte más práctica, ¿no? De cómo impulsionar diálogos que construyen. Vamos a ser bastante rápidos para poder después compartir los casos, las preguntas, y también porque creo que en el próximo webinar vamos a poder hablar de todo eso con mucho más tiempo, de las herramientas, las técnicas, todo eso. Pero quisiera ya traer algunos elementos para pensarnos juntos y traerlos para la discusión, ¿no? Entonces, algunos principios, algunas conclusiones y lecciones que hemos aprendido en los años. Estoy seguro que muchos de ustedes también tienen ya llegaron también a estas conclusiones, ¿no? La primera es que no hay recetas listas, ¿no? No hay una receta ahí con los ingredientes, con las etapas que van a garantizar un buen proceso de diálogo. No hay muchos contextos distintos, hay muchas situaciones distintas, proyectos distintos, relaciones, actores. Entonces, nunca vamos a llegar a una receta lista que no tome en cuenta, por ejemplo, las características culturales, sociales, económicas del territorio donde estamos, ¿no? Pero, aún así, hay una diversidad de herramientas, de técnicas y también de principios y características que nos pueden orientar en este proceso de impulsar diálogos positivos, constructivos con las comunidades y entre empresas y comunidades, ¿no? También una conclusión que vamos a hablar un poco más allá, más adelante, sobre el rol del facilitador y también un poco sobre el carácter voluntario del proceso de diálogo y de la participación de los actores en el proceso. Como pueden ver en estos 3 cuadrados, esta parte se estructura en 3 blocos, una parte un poco más sobre el proceso y las etapas del diálogo, y hoy vamos a hablar sobre todo de este primer bloque, de las etapas y los elementos que constituyen el proceso, y creo que las dos partes, los atributos de un diálogo de calidad y las herramientas y técnicas los dejaremos para, como lo dijo Paola, lo dejaremos para el próximo webinario en el final en el 31, ¿no? Siguiente, Paola, por favor.
Entonces, algunas preguntas, algunas acciones previas, ¿no? Algunas acciones previas cosas que se deben pensar sobre el proceso antes mismos de empezar las etapas de implementación, ¿no? ¿Quiénes convocan para el diálogo? ¿Quiénes son los responsables por convocar, invitar, traer los grupos y los distintos actores en el territorio, ¿no? ¿Quiénes diseñan y conducen? ¿Cómo se lleva el proceso colaborativo? Entonces, esas son cosas que se debe pensar antes mismo de establecer el proceso, ¿no? O antes mismo de llegar a la conclusión que hay condiciones, por ejemplo, para establecer un proceso de diálogo en este territorio. Adelante, Paula, por favor. Y acá hablamos un poco de una forma muy rápida. Hay mucho que decir sobre cada una de estas etapas, pero de las etapas propiamente dichas de cómo impulsar un diálogo, ¿no? O un proceso de diálogo. Y yo quisiera, en pocos minutos, hablar con un poco más quizás de dos etapas que son, que a veces no les damos suficiente atención, que es la primera y la última. Y la primera etapa, que es la etapa preparatoria. Como decíamos al principio, muchas veces el diálogo surge, la necesidad del diálogo surge cuando en una situación de conflicto. Estuviera muy bien que fuera de una otra manera, ¿no? Que pudiéramos pensar los procesos de diálogo de una forma más preventiva. Pero de hecho, en la realidad, muchas veces surgen en las situaciones de conflicto o de tensión, y entonces muchas veces no se da la atención necesaria a esta etapa preparatoria. Y esto también vemos en algunos casos es la principal razón de procesos de diálogo que no logran éxitos, porque no se ha dado el tiempo necesario para preparar, para colectar las informaciones, para involucrar a la gente y a los actores necesarios en esta etapa preparatoria. Yo quisiera hablar de un caso, por ejemplo, que conozco en Brasil, en que en esta etapa preparatoria se estaba haciendo, además de llamar a los actores para participar de las discusiones, de las sesiones de diálogo, de discutir los temas, se estaban colectando muchas informaciones sobre las comunidades, ¿no? Se haciendo diagnósticos. Eso pasó en Amazonía, en el norte de Brasil, con comunidades que llamamos de comunidades quilombolas, que vienen de los esclavos que huyeron en el siglo XIX y que se instalaron en Amazonía, en comunidades tradicionales, ¿no? Y hacemos este proceso antes de empezar las mesas de diálogo propiamente. Hacíamos un proceso de involucrar a los grupos, hablar con las personas y colectar muchas informaciones sobre las comunidades. Pero se decidió, y eso fue se decidió que el proceso de colecta de información no lo haríamos los equipos de consultores o los equipos de la empresa, ni mismo los equipos responsables por el estudio de impacto, pero lo harían las propias personas de la comunidad. Entonces, jóvenes de la comunidad fueron formados y preparados para hacer un diagnóstico social y económico de sus propias comunidades. Y eso no solo nos ha traído un nivel de información mucho más fino y sofisticado, sino que hemos involucrado a estos jóvenes en el proceso de diálogo de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más intensa. Estaban ahí se apropiando de esas informaciones y después listos para llevar esas informaciones a sus pares
y a la empresa y a los facilitadores durante el proceso de diálogo. Esto es un ejemplo, y la empresa en este momento ha tomado una buena decisión, que es la decisión de aceptar que las cosas lleven un poco más de tiempo al principio. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico que va a llevar un poco más de tiempo, pero llegaremos a la mesa de diálogo con informaciones mucho más interesantes y con la gente mucho más involucrada en el proceso. Muchas veces tenemos prisa por el proceso de licenciamiento, tenemos prisa por el proceso de solución del conflicto, pero tomarse el tiempo en la etapa preparatoria es algo muy importante. Después, por supuesto, tenemos el diseño del proceso per se y la implementación. Ahí también creo que es algo importante bien planificar, ¿no? Elegir las buenas técnicas, las buenas metodologías, y de eso podemos hablar más adelante y en el próximo webinar, cuáles tipos de herramientas y metodologías son más bien adaptadas a distintos casos, distintos contextos, y esto en el diseño del proceso es muy importante, tomarse el tiempo de bien elegir qué tipo de proceso vamos a tener, qué tipo de metodología vamos a aplicar de acuerdo con el contexto que tenemos, ¿no? Y en la propia implementación también, por supuesto, hacer algo un poco más sencillo, ¿no? Pero aún así hay cuestiones importantes a ser pensadas en el proceso de implementación y en la planificación de la implementación y a veces, muchas veces, aún hasta mismo aspectos materiales que no pueden ser, tenemos relación, ¿no? Porque ya hay un montón de aspectos no materiales que son posibles generadores de tensión, complejos, que hay que trabajar. Entonces es muy importante garantizar aspectos materiales y en muchos casos los aspectos financieros también son importantes de bien planificar, porque hay muchos temas que van a estar conectados con quién paga el proceso de diálogo, quién financia el proceso de diálogo, si hay transparencia o no, cómo eso, y entonces hay que planificar cómo se va a comunicar sobre todo eso también, y también garantizar que todos los grupos puedan participar. En Brasil, por ejemplo, hay muchas situaciones en que el tema logístico es un desafío muy grande, porque la gente hay que moverse hasta el lugar del diálogo, muchas veces. Son grupos distintos, entonces hay cuestiones logísticas de financiamiento que también son desafíos grandes y que tienen que ser muy bien planificadas para no frustrar a los que van a participar de la sesión, de las sesiones, ¿no? Y por fin, también muy rápido, y para mí era la segunda etapa que también es importante y que muchas veces no se da el debido valor o la debida atención, que es el seguimiento. O sea, ¿qué se hace después de una sesión de diálogo o un ciclo de diálogo o un proceso que ha tenido principio, pero también ha tenido fin? ¿Qué se hace después con esta información, con estos consensos, con esas decisiones, sobre todo con estas relaciones que se han creado en el proceso del diálogo? Entonces, todo eso hay que pensarlo también como, por ejemplo, cuando se genera mucha información en procesos dialógicos, cómo de alguna manera llevar esta información, sistematizar y compartir esta información con los dueños de esta información, que los partícipes del diálogo. Eso es algo importante también para pensarlo y cómo retroalimentar y cómo actualizar este proceso de una forma regular, pensando en los tiempos. No hace falta que sean todos los meses, todas las semanas. Hay tiempos y tiempos, pero
hay que pensar muy bien después que se logra, por ejemplo, el objetivo principal de una mesa de diálogo específica, cómo pensar este momento que viene después para no perder todo lo que se ha logrado en términos de relación durante el proceso, ¿no? Bueno, esto muy rápido, si mis colegas quieren añadir alguna cosa o si no pasamos a las preguntas, me parece bien que cuenten también los casos, los miembros de la red, ¿no? Gracias, Bruno. Sí, si les parece, Pablo y Mitzi, hacemos ya aquí una pausa en las presentaciones para que dediquemos estos minutos finales a conocer algunas experiencias de participantes de empresas y fundaciones miembros de la red que han implementado procesos de diálogo y para que dediquemos los próximos minutos, los 15 minutos finales de la sesión, a recibir más preguntas y comentarios de los participantes que ahí ya están llegando en el chat. Entonces, si les parece, pasemos a una intervención breve de Raquel, quienes se conectaron después y llegaron tarde. Antes de iniciar, preguntamos a los participantes que se conectaron qué expectativa tenían frente a esta sesión y por qué se interesaron en estar aquí hoy. Y Raquel Ochoa, de la asociación UNACEM en Perú, nos compartió que están en este momento implementando un proceso de aprobación de estudio de impacto ambiental y que han tenido un proceso de diálogo difícil con algunos inconvenientes y dificultades con algunos grupos de interés. Y entonces queremos escucharte, Raquel, que nos compartas un poco de esta experiencia porque nos da luces para el documento que estamos trabajando. Entonces te voy a ascender a panelista. Y Saskia y Surieta, que se conecta de la Fundación Holcim Ecuador, que también te veo conectada, Saskia. Si después de Raquel nos quieres compartir sobre la experiencia de los comités de acción participativa, te agradeceríamos mucho, Saskia. Ahí te ascendí a panelista, Raquel, para que puedas activar tu micrófono. Debes aceptar la invitación para que podamos escucharte y que puedas activar tu micrófono. Ahí ya veo tu micrófono, Raquel. Si quieres hablarnos para asegurar que te escuchamos. ¿Aló, me escuchas? Te escuchamos perfecto, Raquel. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que está en línea también mi compañero Gonzalo Quintanilla, que también es de asociación. Él es realmente quien trabaja en el área de relaciones comunitarias y tiene más información porque él es una de las personas que lidera este proceso de diálogo, de concertación con los stakeholders. Yo les puedo dar una introducción y no sé si Gonzalito está por ahí y quiera profundizar un poquito más de forma muy rápida. Este es un proceso de diálogo que retomamos en realidad hace algunos 2 o 3 años para una ampliación de una operación que tiene ya 20 años en curso. O sea, nosotros venimos operando una cantera hace bastante tiempo y queríamos hacer una ampliación. Y bueno, en el camino nosotros siempre hemos tenido un área de relaciones comunitarias, un proceso muy cercano con las comunidades, ¿no? Que son comunidades en situación de pobreza, comunidades con las cuales hemos establecido proyectos, programas, etcétera. De tal forma que ese flanco lo tenemos más o menos resuelto. Sin embargo, no nos dimos cuenta que en este tiempo y en los últimos años, en el territorio se habían dado una serie de procesos, no necesariamente con gente que vive ahí, con comunidades. Hay otros actores que son usuarios del territorio, como lo son, por ejemplo, los ciclistas, la gente que hace trekking en esa zona, que no viven ahí, pero que usan el territorio y que tienen mucha influencia en redes sociales, que manejan medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, con ellos hemos tenido algunos temas para iniciar los procesos de diálogo, ¿no? Igualmente con otros tipos de comunidades que viven ahí, pero que digamos que no son las comunidades tradicionales con las que nosotros tenemos costumbre, ¿no? Son gente más clase media, que tiene sus casas con piscina, con un interés en los temas inmobiliarios o de precio de terrenos, etcétera, que podría correr, digamos, haber temor de depreciarse. Entonces,
te encuentras en un territorio con tus comunidades de siempre, a las que conoces, a las que ya tratas, con las que tienes estrategias ya más o menos bien organizadas de trabajar, pero te aparecen en el momento otro tipo de grupos, de stakeholders, de grupos de interés, que a veces ni los ves, porque son gente que va a los fines de semana a hacer deporte, o porque son los nuevos vecinos con un poco, con otros intereses ya, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos está haciendo repensar un poco la forma como trabajamos, ¿no? Y eso es un poco como para compartir. Y me llamó mucho la atención lo que ustedes ponen acá del proceso, la importancia de la etapa preparatoria, ¿no? Que a veces no la hacemos así, que no identificamos todos estos puntos, que no hacemos ese trabajo, y también del seguimiento, ¿no? Porque a veces tú usas el diálogo para establecer algún consenso, etcétera, pero de ahí eso se relaja y sueles perderlo, ¿no? Y hay que hacer un seguimiento, hay que brindar retroalimentación, pero hay que permanecer en este proceso de diálogo con estos grupos, ¿no? Me llamó la atención también algo de la presentación, el tema de que la inversión en un contexto de debilidad institucional te genera más conflictividad. Y yo creo que en esta experiencia nosotros lo vimos porque justamente esa municipalidad donde está el conflicto, que les digo que no llega a ser un conflicto, pero sí un escollo, es una municipalidad que es muy desinstitucionalizada, ¿no? Entonces como que hay cositas que he visto en la presentación que le caen a pelo, ¿no? No sé si Gonzalo quiere añadir algo o algún comentario, ¿no? Nos Me ha servido. alegra que hayas encontrado la presentación relevante, Raquel. Gracias. Aquí está Gonzalo también conectado como panelista. Si quieres complementar brevemente, Gonzalo, puedes abrir tu micrófono. Ahí tienes ya la opción de micrófono activada. Si quieres, puedes hacer clic y ahí te escucharíamos. Si no, mientras tanto, Bruno, Mitzi o Pablo, si quieren comentar frente a esta intervención de Raquel del proceso en el que se encuentra la asociación UNACEM. Sí, gracias Raquel ahí por tu experiencia. Y bueno, nos pasa constantemente que cuando definimos los stakeholders, muchas veces en torno a un proyecto, los definimos más bien los stakeholders que se van a ver impactados. Y nos olvidamos de estos otros stakeholders que son los que tú señalas, estos que no ves, y por tanto hay que hacer la etapa preparatoria, esto del análisis del contexto, de definir todos los actores. También pueden aparecer dentro del proceso de elaboración de EIA, el proceso de evaluación de EIA, pueden aparecer otros actores. Entonces, el mapa de actores es más bien una foto del momento, y lo podemos ver en el webinar el 2, que hay que estar constantemente identificando actores porque estos son comportamientos que van cambiando. Entonces ingresa uno, sale otro, las relaciones que estos tienen. Entonces muchas veces uno ve que cuando tú hiciste tu primer mapa actor no había una relación muy directa entre uno y el otro, y después de 6 meses viste que se encontraron, por ejemplo, estas personas que tú señalas que son a lo mejor que hacen uso más bien deportivo, tienen una relación con la persona que viven, porque después compran agua, jugo, etcétera, después que hacen todo eso. Entonces, hay varias relaciones de interacciones sociales que uno tiene que estarlas considerando constantemente en este mapeo. Y nosotros en general recomendamos que es la foto del momento y se debiese actualizar dependiendo también los comportamientos sociales de esa comunidad cada 6 meses, porque hay dinámicas que cambian. Gracias, Mitzi. Tenía... Sí. Pablo y Bruno, si quieren complementar. Sí, no, simplemente, primero, el diálogo es una tecnología social y como tal, uno tiene que probar, adecuarla a su contexto, revisar su implementación y reevaluar, digamos. Y como se dice, en negociación, prepararse te da la clave del éxito. Y si vos entendés el diálogo como un ciclo largo en el cual se insertan dinámicas de negociación y de construcción de confianza,
es muy importante hacer una buena preparación de eso. Un diálogo no es algo que uno levanta la mano y pide como si fuera un café, digamos. Vamos a dialogar, bueno, vamos, juntémonos en una mesa y lo resolvemos. No es así, digamos, porque estamos trabajando con una historia, estamos trabajando con dinámicas políticas que nos trascienden y que generan lealtades y clivajes y desconfianzas, con lo cual gran parte del éxito de esa reunión que podemos llegar a preparar para el diálogo está en todo el diálogo previo, preparatorio, y todo lo que implica el análisis también de esa escena donde vamos a intervenir. Con lo cual, toda esa etapa preparatoria es fundamental. Ahora Gracias, Pablo. quizás voy solo responder a una pregunta que pusieron ahí en el chat, una pregunta de Andrea. Vamos a leerla, Bruno, porque quienes vean el video no pueden leer. Entonces, justo te iba a plantear esa pregunta. Vamos a leerla para que quede grabada en la sesión. Andrea, desde Venezuela, en referencia con un caso que planteabas, ella nos hace una pregunta que tiene que ver justamente con la situación de Venezuela y gracias por estar conectada, Andrea. Andrea nos dice que en el ejemplo que diste sobre la comunidad en Amazonas, Bruno, no entendió cuál es el conflicto que se estaba tratando, pero que pareciera, por lo que ella entendió, que son procesos de diálogo para construir y generar desarrollo. El proyecto que ella adelanta en Venezuela sobre comunidades sostenibles va en ese camino. El conflicto está en todo el país y no en una comunidad en particular. Perfecto. No, entiendo, Andrea, tienes razón. La verdad es que en este caso fue más una actitud preventiva de la empresa, porque lo que pasaba es que en este diálogo se iba a pensar las líneas, se iba a decidir actuar cómo se iba a utilizar recursos y financiamientos de la empresa, inversiones de la empresa en las comunidades. Como ya lo habíamos dicho antes, hacer inversiones muchas veces recursos financieros en comunidades poco estructuradas o con una capacidad de gestión muy frágil. Esto es un generador de conflictos muy potente, ¿no? Poner ahí recursos financieros en el medio de una comunidad o a un territorio. Entonces, lo que pasaba es que al mismo tiempo era una forma de evitar un nuevo conflicto para decidir cómo utilizar estos recursos y al mismo tiempo generar desarrollo, porque era la oportunidad que tenía ese territorio para desarrollarse con esta inversión importante, eran algunos millones de reales durante algunos años, esta inversión importante que la empresa minera iba a hacer en este territorio. Entonces sí, un factor con un potencial conflictivo muy fuerte, más que la empresa supo abordar antes para crear las condiciones de una inversión hacia el desarrollo. Pero imagino, por supuesto, que la situación en Venezuela, como dices, es muy distinta, también por un tema político generalizado en el país, quizás más allá de las inversiones específicas o de los proyectos específicos, ¿no? Así es, Bruno. Y aquí Margaret también complementa en el chat. Y Margaret nos dice que la reflexión de Venezuela le parece que está relacionada con el desafío que significa generar procesos de diálogo en territorios específicos cuando el conflicto está diseminado a nivel nacional en todo el país. Estos procesos no ocurren de forma aislada. Gracias, Margaret. Y quiero leer la pregunta de Juan Pablo de CEMEX, que ya vi que Pablo le dio alguna respuesta, pero quiero compartirla porque me parece importante con todos los participantes. Juan Pablo pregunta, y aquí nos deja su pregunta y su comentario. Juan Pablo nos pregunta, ¿cómo desmontar a partir del diálogo imaginarios colectivos o desmitificar ideas construidas
por organizaciones que a partir de desinformación y hasta con intereses políticos se dedican a usar a las comunidades para no permitir el desarrollo de ciertos proyectos usando algunas excusas como la protección ambiental o los intereses de la comunidad. Es necesario abordar también estos stakeholders. Desde el abordaje a la comunidad es suficiente, el diálogo en estos casos es suficiente. Si quieres compartirnos parte de la respuesta que le dabas a Juan Pablo, Pablo. No, como politólogo, digamos, la respuesta es, tiene que ver con, uno tiene que hacer un abordaje pragmático de los escenarios. Digamos, me gusta más, me gusta menos, les creo más, les creo menos. La pregunta es, ¿tienen poder, tienen influencia sobre mí, sobre el proyecto? Sí, no. Si tienen influencia y es parte del mapa y de alguna manera alguna estrategia de engagement vas a tener que hacer. Quiero decir, hay un contexto político en cualquiera de nuestros países más o menos polarizado. Gobierno, oposición, agrupamientos, centro, periferia. Polarizado, ¿por qué? Por conflictos por el poder. O sea, buscan, son agrupamientos que compiten por el acceso a recursos de poder. Evaluar la legitimidad de las pretensiones de cada uno o las malas tácticas que cada uno usa, no sé si es pertinente en este momento. El momento es, la pregunta es, ¿cuáles son los actores? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo nos influencia el proyecto? ¿Y cómo hacemos una estrategia de engagement con todos estos para bajar la conflictividad y aumentar los niveles de receptividad positiva? Entonces, si hay actores como ONGs que desde tu perspectiva usan a la comunidad, es decir, se relacionan con la comunidad, instalan narrativas, y bueno, hay que dar la batalla, digamos, dialógica, lo que Bernard Meyers llama, él llama, en un libro que dice, más allá de la neutralidad, y él habla del engagement constructivo, digamos, ¿no? Y él dice, hay que relacionarse, no necesariamente vamos a poder dialogar, pero podemos generar procesos estructurados que nos permitan abordar las distintas objeciones que hay, digamos. Y a veces necesitamos a terceros que puedan mediar y facilitar. No podemos hacerlo todo nosotros desde el proyecto, porque somos parte del conflicto, no somos un tercero externo al conflicto, estamos involucrados, y nosotros también tenemos una red de influencias y de relacionamientos con actores políticos que instalan narrativas. Es decir, como hay que tener cuidado de no ver, digamos, la paja en el ojo sin ver la viga en el propio, ¿no? Eso también es importante. Por eso todo esto de juzgar la legitimidad de los intereses que se están jugando en el marco de la conflictividad, creo que es una tarea para hacer a posteriori, cuando estemos en la mesa negociando y pongan sobre la mesa cuestiones que son a nosotros ilegítimas y que no dan lugar para poder responder positivamente. Y entonces decimos, no, este interés no es legítimo, no nos parece que forma parte de la agenda, o que son relevantes o que podemos satisfacer. Pero ese es el momento de la negociación, digamos. Antes, yo tomaría una posición más pragmática y no tan normativista. Gracias, Pablo, por tu respuesta. Ya nos quedan pocos minutos, estábamos ya sobre la hora de cierre. Estoy ascendiendo a panelista Saskia, que creo que es importante que escuchemos en estos últimos minutos la experiencia de los comités de acción participativa, los CAPs de la Fundación Holcim Ecuador. Déjenme ver si logramos escuchar en estos minutos finales a Saskia, que no sé si siga aquí conectada. Miremos rápidamente. Ahí intento, Saskia, si te está llegando la notificación, debes aceptar. Y mientras tanto, les recuerdo entonces que vamos a tener el próximo 31 de octubre nuestro segundo webinar sobre este tema. Vamos a, aquí me acaba de mandar Mitzi un mensaje sobre alguna posibilidad. Me acabo de dar cuenta. Mitzi se acaba de dar cuenta que el 31, que era la fecha prevista, es feriado en Chile, y además Pablo no le surgió una actividad. El problema no es tanto que es feriado, sino que voy a estar en un lugar que no voy a tener señal. Si ese es el problema, entonces, porque lo podría tomar. Perfecto, entonces, que sepan que vamos a tener una segunda sesión y vamos a informarles qué día, muy seguramente
un día antes, 2 días antes, o ahí vamos a coordinar con el grupo la mejor fecha y los convocamos. Y en esa segunda sesión, como les dijimos al inicio, vamos a trabajar los temas de atributos y características del diálogo. Vamos a profundizar sobre la caja de herramientas, estrategias y metodologías adecuadas a distintos contextos para desatar procesos de diálogo y recomendaciones y lecciones a partir de las experiencias de Pablo, de Bruno y de Mitzi, y también de las que ustedes nos quieran compartir. Entonces, que sepan que les vamos a confirmar muy pronto esa fecha del segundo webinar para que estén atentos. Agradecerles a Pablo, a Bruno y a Mitzi por la disponibilidad y el entusiasmo con el que siempre nos han acompañado, los meses que llevamos trabajando el documento que muy seguramente les compartiremos después de estas sesiones, y por haber estado en este webinar. Bruno, Pablo y Mitzi, un lujo contar con ustedes y con la experiencia del Grupo de Diálogo Latinoamericano. Y a todos los que se conectaron, mil gracias por su interés, por las preguntas, por la participación tan alta en este webinar. Logramos que fuera una conversación que era nuestro objetivo, poder recoger sus opiniones, sus comentarios, sus experiencias, y estén muy atentos de la siguiente sesión y de la fecha que les comuniquemos. Si quieren despedirse, Pablo, Bruno y Mitzi, de nuestros miembros. Sí, muchas gracias. Nos vemos en el próximo, ¿no? Nos vemos en el próximo. Y simplemente un comentario, invitarlos a pensar si tiene sentido y hay quórum para armar un grupo de trabajo que nos permita profundizar en estas cuestiones, no solamente para beneficio, digamos, de cada uno de ustedes, sino de construir un documento útil para toda Red América. Así es, Pablo. En el próximo webinar les formalizamos esa invitación para que un grupo de ustedes que esté interesado en este tema nos acompañe en revisar en profundidad ese documento, en darnos retroalimentaciones, feedback y en seguir pensando juntos este tema de procesos de diálogo y diálogos que transforman y construyen. Ya hay por ahí en el chat algunos interesados y de acuerdo con la propuesta, Pablo. Juan Pablo, Gonzalo, Ricardo, todos los que se están despidiendo, saludando y agradeciendo. Ya ahí hay voluntarios que cuenten con varios, así que muchas gracias por el interés y por el entusiasmo en este tema y en este proceso, y nos vemos en el siguiente webinar. Buen resto de día para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Un placer.